Frente al artículo 1604 del Código Civil, ¿cómo y con qué alcance se podría acoger la clasificación francesa de las obligaciones en las obligaciones de medio y de resultado? En primera medida vamos a hablar sobre la definición de las obligaciones de medio y de resultado. En la doctrina, en el ordenamiento jurídico francés, se hace una clasificación de dos tipos de obligaciones. Hablamos de las obligaciones de medio y de las obligaciones de resultado. Primeramente hablamos de las obligaciones de medio, que son aquellas obligaciones de hacer en las que un deudor se compromete a un ejercicio de manera diligente, cuidadosa y con pericia para asumir aquellas conductas orientadas a un resultado sin que ello implique asegurar esto último, es decir, el resultado no es el objeto del contrato. Miramos un ejemplo, en este caso hablaremos de un abogado, el cual pues se compromete, se le asigna un proceso, en este caso pues su obligación es atenderlo, llevarlo de manera, como ya dijimos anteriormente, diligente, siendo leal, cuidadoso, etcétera, donde pues él no garantiza el resultado, ya que pues en estos casos él puede perder el proceso. Entonces, en este caso, pues él no le tendría que responder al cliente, no se vería inmerso en un incumplimiento de la obligación, ya que su obligación fue actuar con diligencia, con cuidado, con pericia. Ahora hablaremos de las obligaciones de resultado, donde son aquellas obligaciones en las que el deudor se compromete a un hecho específico, a un hecho determinado para obtener un resultado. En dado caso que no se cumpla este resultado específico, ahí sí se entraría a un incumplimiento de la obligación, se entraría a indemnizar si el hecho prometido no se produce. Ejemplo, hablamos del caso de un arquitecto que se compromete a entregar una casa y pues si no lo hace, este incumple la obligación. Él no puede decir, el arquitecto, que puso todo su saber en la realización de los planos, en el diseño, en la experiencia, en la construcción, porque es que el objeto de la obligación es haber terminado la casa. El ordenamiento jurídico francés, específicamente en su doctrina, ha hecho o ha expresado una distinción entre las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado, haciendo de ella una división fundamental de la obligación en dos diferentes categorías. Entonces vemos que según esta doctrina la contraposición entre las dos tendría una relevancia sobre todo en el régimen de responsabilidad, precisamente en las obligaciones de medio, donde hablamos que se aplicaría la regla de la responsabilidad por culpa. ¿Qué significa esto? La responsabilidad por culpa es aquella en la cual el deudor no es responsable si su conducta fue diligente. Y al contrario, en las obligaciones de resultado se aplicaría la regla de la responsabilidad objetiva, que esta tiene como fin la diligencia observada por el deudor no tiene ninguna relevancia, porque la única cosa debida era el resultado. En el régimen colombiano, las obligaciones de medio y de resultado tienen una regulación en su mayoría expresa gracias a la jurisprudencia y la doctrina. Colombia ha adoptado el ordenamiento jurídico francés, es decir, en este caso la doctrina francesa, con el fin de establecer el régimen de responsabilidad explícitamente la culpa contractual, que es a la que nos vamos a referir en este momento. El jurista colombiano Javier Tamayo Jaramillo nos define la culpa contractual como el dolo, la imprudencia, la impericia, negligencia o violación de reglamentos que impiden al deudor cumplir su obligación. Y en palabras de Plenary Ripert, la culpa contractual es un acto sujeto a un reproche, en el sentido de que el deudor incurre en una reprobación por un hecho preciso de acción o de omisión. Dicho todo lo anterior, en lo que atañe a la responsabilidad civil contractual entre las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado, es la carga de la prueba. La Corte Suprema de Justicia nos ha dicho que, 1. Si la obligación es de medio, se debe probar la culpa del deudor o autor del daño. 2. Si la obligación es de resultado, ella se presume de conformidad con el artículo 1604 del Código Civil, que expresamente nos dice lo siguiente: la prueba de la diligencia o cuidado incurre al que ha debido emplearlo, la prueba del caso fortuito al que lo alega. Vemos con todo lo anterior que el ordenamiento jurídico colombiano adoptó la doctrina francesa para establecer las obligaciones de medio y de resultado, y también establecer específicamente la responsabilidad contractual que tiene que ver con la carga de la prueba. Como ya vimos, la Corte Suprema de Justicia hace dos clasificaciones para entender cuándo hay carga de la prueba en cada caso. En pocas palabras, en las obligaciones de medio se coloca la carga de la prueba en cabeza del demandante, y en las de resultado hablamos de la presunción que se encuentra en el artículo 1604 del Código Civil, donde se dice que el que debe probar es el demandado. Y eso sería todo. Muchas gracias, doctores.